Tengan muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio el acto en el cual se hará entrega de los títulos de doctora honoris causa a la profesora doctora Susana Inés Córdoba de Torresi y de doctor honoris causa de esta universidad al profesor doctor Roberto Manuel Torresi. Preside este acto la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster Mariela Marquicio. El decano de la Facultad de Ciencias Químicas, doctor Marcelo Mariscal. La profesora de la Facultad de Ciencias Químicas e investigadora principal del CONICET en el INFIC, Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, doctora Carla Giacomelli. El profesor de la Facultad de Ciencias Químicas e investigador superior del CONICET en el INFIC, doctor Gustavo Rivas. Se encuentran presentes el ex vicerrector de esta universidad, ingeniero agrónomo Daniel Di Giusto, autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, doctora Beatriz Caputo, la directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doctora Mónica Balsarini, miembros de la Academia Nacional de Ciencias y del CONICET Córdoba, profesores eméritos, profesores, investigadores, alumnos e integrantes de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadores y profesores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Universidad Católica de Córdoba, familiares e invitados especiales de ambos homenajeados. Seguidamente, el profesor doctor Gustavo Rivas nos presenta a la doctora Susana Córdoba de Torresi en el marco de esta distinción. Autoridades presentes, invitados, colegas, señoras y señores. Tengo el honor y el gran placer de presentar a la profesora Susana Córdoba de Torresi para recibir la distinción de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. La doctora Córdoba de Torresi recibió su título de licenciada en Físico-Química y de doctora en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó estadías postdoctorales en la Université de París 6, en Francia, en Brasil, en Unicamp y en la Universidad Federal de San Carlos. A partir de 1996, desarrolla sus actividades en el Instituto de Química de la prestigiosa Universidad de San Pablo, donde se desempeña como profesora titular y realiza diversas actividades de gestión. La profesora Córdoba de Torresi ha publicado diversos capítulos de libros en el área y más de 220 trabajos en revistas científicas de primer nivel, alcanzando un índice H de 45 con más de 6.000 citas, datos que hablan de manera elocuente de la excelencia de su trayectoria científica. Estas contribuciones le valieron múltiples reconocimientos de prestigio, tales como el Tajima Prize de la International Society of Electrochemistry y diversos premios otorgados en Brasil. Es miembro titular de la Academia Brasilera de Ciencias desde 2013, miembro titular de la Academia de Ciencias del Estado de San Pablo desde 2017 y miembro titular de la TUAS desde 2022. Se desempeñó como editora en jefe de Química Nova de la Brazilian Chemical Society, es editora de Frontier in Medical Technologies y miembro del editorial board de diversas revistas internacionales de reconocido prestigio en la especialidad. Ha sido vicepresidente de la International Society of Electrochemistry y actualmente es miembro del comité editorial de dicha sociedad. La profesora Córdoba de Torresi ha demostrado un verdadero liderazgo que ha servido de inspiración tanto a jóvenes investigadores como a colegas que se han visto profundamente influidos por su estilo
y su visión científica. Es importante destacar la calidad y cantidad de recursos humanos formados, discípulos que en la actualidad ocupan cargos en instituciones académicas, institutos de investigación y en la industria en todo el mundo. La profesora Córdoba de Torresi se ha desarrollado fundamentalmente en el área de la electroquímica, en el campo de los polímeros, biosensores, drug delivery, y en la actualidad trabaja en un área de frontera como es Plasmon Enhanced Electrochemistry. Sus contribuciones han permitido el desarrollo de nuevas áreas de investigación en la región y en el mundo. Sumado al impacto de su trabajo en la comunidad científica internacional, la profesora Córdoba de Torresi ha dedicado un gran esfuerzo a iniciativas globales para incentivar el desarrollo de la electroquímica. Ha colaborado con investigadores de diversos países y en particular Argentina, recibiendo a numerosos investigadores de nuestra universidad. Ha colaborado activamente en procesos de evaluación de diversos organismos de ciencia y tecnología a nivel mundial y en ese sentido merece una mención particular su compromiso para con las instituciones de nuestro país, donde ha tenido un rol destacado en diversas actividades de evaluación. Los méritos académicos son evidentes, pero considero muy importante remarcar la pasión con la que la doctora Córdoba de Torresi ha llevado adelante su trabajo científico y la enorme dedicación con la que lo ha realizado, sin por eso relegar su rol de esposa y madre. Por todo lo expuesto, la doctora Córdoba de Torresi reúne sobrados méritos para hacerse acreedora de esta importante distinción que otorga nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, profesor. Y a continuación invitamos a la doctora Carla Giacomelli a presentarnos al doctor Roberto Torresi en el marco de esta distinción. Buenos días, vicerrectora, señor decano. Es para mí un gusto, un privilegio presentar al profesor doctor Roberto Manuel Torresi para recibir este título de doctor honoris causa. El profesor Roberto Manuel Torresi es profesor e investigador en el Departamento de Química Fundamental del Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo, donde dirige el Laboratorio de Materiales Bioelectroactivos. El profesor Torresi recibió su título de licenciado en Físico-Química en la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad en 1980. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Carlos de Pauli y obtuvo el título máximo de doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba en 1986. Realizó una estadía postdoctoral en la prestigiosa Universidad Pierre y Marie Curie de París, bajo la dirección de los profesores Gabrieli y Quedam entre 1988 y 1990. A su regreso, se instaló en Brasil, donde desarrolló sus actividades de docencia e investigación hasta la actualidad. En primer lugar, se desempeñó como profesor visitante en el Instituto de Física de la Universidad de Campinas. Luego continuó su carrera en el Departamento de Química de la Universidad de São Carlos. Desde 2002, desarrolla sus actividades como profesor titular en el Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo. El profesor Torresi posee una vasta experiencia en el área de la química, con énfasis en la electroquímica, trabajando principalmente en la actualidad en almacenamiento y conversión de energía, baterías de litio, capacitores electroquímicos, desarrollo de nanocompuestos, materiales nanoestructurados y líquidos iónicos para celdas electroquímicas y desarrollo de técnicas electroquímicas in situ. Se trata de una temática de impacto directo en la problemática actual vinculada al uso de fuentes de energía no renovables y sus implicaciones ambientales, como la contaminación y el cambio climático. Para resolver estos problemas, las baterías recargables de alta eficiencia y bajo costo se han convertido en tecnologías emergentes clave. Sin embargo, los nuevos dispositivos requieren baterías más potentes y duraderas, con la consecuente necesidad de mejorar sus componentes. En tal sentido, en el laboratorio del profesor Torresi se implementan metodologías diferentes, versátiles y respetuosas con el ambiente, a través del desarrollo y estudio de nanomateriales con propiedades controladas y definidas para aplicaciones centradas en la fabricación de dispositivos de almacenamiento de energía, electrocatálisis para la transformación de vectores energéticos y nanocatalizadores.
Las contribuciones fundamentales en el área de la electroquímica lideradas por el profesor Torresi han permitido el desarrollo de nuevas áreas de investigación en la región y en el mundo. Un indicador de su amplia trayectoria son los más de 200 trabajos publicados en revistas científicas de primer nivel internacional, con más de 6.000 citas bibliográficas, alcanzando un índice H de 51. Otro indicador de su trayectoria son los múltiples reconocimientos de prestigio que ha recibido, tales como la Orden Nacional de Mérito Científico en la clase Comendador, otorgada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, la incorporación a la Academia Brasilera de Ciencia como miembro titular, la designación como profesor visitante en la Universidad Pierre y Marie Curie y en la Universidad Joseph Fourier, así como la designación de profesor extraordinario visitante en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Además, ha sido designado Fellow de la Royal Society of Chemistry. El profesor Torresi ha demostrado un verdadero liderazgo en el área de la electroquímica a nivel global, siendo actualmente editor de la prestigiosa revista Journal of Electroanalytical Chemistry. Además, tiene una activa participación como editor del Journal of the Brazilian Chemical Society. Su liderazgo ha servido de inspiración tanto a estudiantes como a colegas, quienes se han visto profundamente influidos por su estilo y su visión científica. Esta visión se ha multiplicado a través de la dirección de 22 posiciones postdoctorales, 20 tesis doctorales y 13 tesis de maestría. La marca de calidad en la formación impartida por el profesor Torresi está ampliamente demostrada, ya que muchas de las personas formadas en su laboratorio ocupan hoy cargos en instituciones académicas, institutos de investigación y en la industria en todo el mundo. El profesor Torresi ha dedicado un considerable esfuerzo a iniciativas globales para incentivar el desarrollo y la utilización fundada de la electroquímica. Tal es el caso de la Escuela de Electroquímica, organizada anualmente en el Instituto de Química desde el año 2006, bajo la coordinación del profesor Torresi. La Escuela de Electroquímica es la única en su tipo en Latinoamérica y está firmemente establecida en el calendario internacional de actividades de formación relacionadas con este área. Además, es una escuela internacional con más de 600 participantes de una amplia gama de países de los 5 continentes. En cuanto a su relación con el resto de la comunidad científica internacional, su generosidad ha permitido que su laboratorio se encuentre siempre abierto a colaboraciones con otros grupos de investigación. Basta con mencionar que ha colaborado con colegas pertenecientes a países de los distintos continentes. Ha realizado diversas visitas académicas en Latinoamérica, entre las que se destacan sus visitas a Colombia y a Perú, así como sus colaboraciones con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Córdoba. En este último caso, particularmente con la Facultad de Ciencias Químicas, ya que más de una decena de estudiantes y colegas de la facultad hemos realizado estancias cortas y largas en su laboratorio. Considero que la trayectoria de una persona no se limita únicamente a lo que refleja su currículum vitae, sino que se construye día a día a través de pequeños gestos y actitudes que en última instancia nos definen. Roberto nació en General Cabrera, vino a Córdoba a estudiar química y luego emprendió esa notable travesía intercontinental cuya relevancia acabo de resumir. Comparte su vida con Susana, es el papá de Nacho y Laura y el abuelo de Diego. Es un viajero incansable de múltiples paradas. Es además un auténtico sibarita y un anfitrión excepcional. Si cocina pulpo, se merece una estrella extra. Roberto te dice lo que piensa sin filtro, no importa qué, quién ni cuándo. Sus posicionamientos son férreos y los sostiene con agudas argumentaciones. Para quienes disfrutamos de los experimentos, compartir un laboratorio con Roberto no solo resulta en un aprendizaje significativo, sino que su pasión y creatividad nos permite obtener resultados de situaciones que podrían parecer desafiantes o incluso imposibles, a veces recurriendo a ingeniosas soluciones experimentales. Lo más lindo es, sin lugar a dudas, observar su expresión de satisfacción al encontrar un resultado significativo acompañada de su exclamación «belleza». He tenido el placer de compartir con Roberto horas de laboratorio, cenas, viajes, películas, música e infinitas charlas de ciencia, de política, de viejos y nuevos tiempos. Realmente celebro que el Honorable Consejo Superior de esta universidad acordara con nosotros que el profesor Roberto Torresi merece ampliamente este título de doctor honoris causa. Es un justo reconocimiento de su alma mater, a su destacada trayectoria científica y a la sucesión de pasos que lo transformó de estudiante de ciencias químicas a un hombre con la actitud y la aptitud necesarias para ser la persona reconocida que soy.
Muchas gracias por esta presentación, doctora Giacomelli. A continuación, invitamos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marquicio, a realizar la entrega del diploma que acredita a la doctora Susana Inés Córdoba de Torresi como doctora honoris causa de esta universidad. Por su parte, el señor decano le entrega una medalla recordatoria de este momento. Y seguidamente hace entrega del diploma al doctor Roberto Manuel Torresi, quien también recibe de manos del señor decano una medalla recordatoria de este momento. Bien, sugerimos hacer una fotografía todos juntos, las autoridades que están en este momento presidiendo este acto. Bien. Y a continuación vamos a escuchar a los homenajeados, quienes dictarán sendas conferencias tituladas Electrocatálisis como medio de síntesis de productos químicos de alto valor, por parte de la doctora Susana Córdoba de Torresi. Y el doctor Roberto Torresi pronunciará su conferencia titulada Disrupción tecnológica en la producción y almacenamiento electroquímico de energía renovable. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, la verdad es de que estoy muy emocionada y muy feliz por estar aquí. Son de esas cosas que uno ni siquiera piensa que pueden llegar a suceder. Recibir este homenaje de la Universidad Nacional de Córdoba realmente es de las cosas más importantes que yo he tenido. Es mi alma mater, ¿sí? Y como decimos en el Brasil, y es una cosa para llevar para siempre, alma mater es una cosa que, mismo que uno quiera, no sale, ¿sí? Como dicen en el Brasil, es peor que casamiento, porque casamiento uno se divorcia, del alma mater no se divorcia nunca, así como de lo que uno lleva adentro del nacimiento, ¿sí? Entonces, justamente por eso, y antes de entrar en la parte más técnica, y fue una cosa que fue un desafío para mí, porque yo creo, aquí yo tengo mi familia, creo que es la primera vez que voy a hablar de una cuestión técnica frente a mi familia. Yo quería comenzar, y creo que viene perfectamente a tiempo, con los tiempos que se están viviendo, con toda la cuestión de negacionismo científico. Aquí hay varios científicos y es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, yo quería comenzar con una frase de ese gigante de la educación brasilera y mundial, que es Paulo Freire. Y esa frase dice de que la educación no transforma el mundo. La educación muda a las personas, y son las personas que transforman el mundo. Entonces, existe para la Universidad Nacional de Córdoba y para nosotros científicos de educar, de continuarse educando para justamente trabajar un poco o tentar de mudar ese mundo. Y si hablamos de educación, yo no puedo dejar de agradecer a las personas que influenciaron eso, ¿sí? Y hace poco tiempo en el Brasil fue el Día del Profesor,
y no hay día del maestro, sino que hay día del profesor, y apareció una charge, que es la que está aquí, y era una charge bastante infantil, pero que pregunta, ¿quién te enseñó a volar? ¿Sí? Mis padres, ¿sí? Entonces, yo no puedo dejar de agradecer a mi círculo primario, mis padres, mis hermanos siempre presentes, pero no solamente por una cuestión de apoyo, sino que lo importante aquí es que todo científico durante su carrera tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y el respeto a esas decisiones de ese círculo primario es importantísimo, ¿sí? Y obviamente a el círculo que después yo formé, con mi familia, mis hijos y mi marido en diferentes lugares del mundo, siempre con la familia a cuestas y también aceptando esas decisiones. Pero esa charge no terminaba así, yo dije que era para el Día del Profesor. Entonces, ¿quién te enseñó a volar? Mis padres. ¿Quién enseñó a ir tan alto? Mis profesores, ¿sí? Y evidentemente, si estamos hablando de alma mater, los profesores son fundamentales, porque los profesores marcan a las personas, los mentores marcan a las personas, ¿sí? Entonces, yo me formé, nací aquí en Córdoba, hice toda mi educación en el Colegio Nuestra Madre de la Merced en Córdoba y obviamente después en la universidad, en la Facultad de Ciencias Químicas, también mi alma mater, y seguramente que muchos de los que están aquí van a reconocer a varias personas que están en esa foto. Esa fue la foto de cuando recibimos el título de orgullosamente licenciados en química, éramos muy poquitos, entonces en esa foto hay varias personas que están diseminadas por diferentes lugares del mundo y algunas otras personas que lamentablemente nos dejaron muy rápidamente o muy prematuramente, ¿sí? El doctorado en Ciencias Químicas también, y yo tengo la suerte de poder tener aquí a mis dos mentores, el profesor Manuel López Teijelo y el profesor Vicente Macaño. Y es una cosa que no puedo dejar de hablar de esto, en el sentido de que yo hice mi tesis con el profesor Manuel y con el profesor Vicente en la reacción de desprendimiento de oxígeno. No vamos a decir qué año, pero es una reacción que nosotros continuamos volviendo y en este momento es central. La electroquímica en este momento es una ciencia central, después de haber sido durante bastante tiempo una herramienta, es una ciencia central. Entonces, continuamos trabajando en desprendimiento de oxígeno, ¿sí? Y publicando en desprendimiento de oxígeno. Y después ya comienza otro tipo de camino, ¿sí? La primera salida al exterior, el postdoctorado en la Universidad de París, una experiencia que marcó nuestra vida y claro que tenemos el recuerdo de gigantes con los cuales nosotros trabajamos, profesor Michel Quedam, profesor Isasi Takenouti y Madame Amnio Golegov, y yo no puedo dejar de agradecer en este caso el apoyo económico del CONICET para toda esa formación. Después la llegada al Brasil, como ya fue comentada, trabajando en diferentes lugares, siempre del estado de São Paulo, el Instituto de Física de la Unicamp, Departamento de Química da UFSCar, y finalmente la llegada a lo que es mi casa, ¿sí? Como yo dije, la Universidad Nacional de Córdoba es mi alma mater, la Universidad de São Paulo es mi casa, ¿sí? Yo en este momento estoy, porque no soy prorectora de investigación, sino que estoy como rectora de investigación. Esa es la foto desde la rectoría de la Universidad de São Paulo, en donde se puede ver la plaza central, la plaza del reloj, plaza del reloj, y atrás la ciudad de São Paulo, esa ciudad asustadora, esa ciudad que da miedo, pero es una ciudad totalmente fascinante. Y que, como dije, es mi casa, y dentro de la Universidad de São Paulo, el Instituto de Química, que en donde nosotros realizamos todas nuestras investigaciones y que varias de las personas que están aquí nos han visitado, ¿sí? Y se ha hablado, inclusive en la charla anterior estamos hablando de ya en lo que estamos haciendo. Yo elegí dos temas de los cuales nosotros estamos trabajando actualmente, ¿sí? Está relacionado a lo que Gustavo colocó de la electroquímica incrementada por plasmónica, pero
Lo que es importante para todo científico en este momento es relacionar las pesquisas o las investigaciones con los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, ¿sí? Esos objetivos que fueron determinados ya por la ONU con una finalización en 2030, 2030 está ahí, ¿sí? Entonces podemos discutir de que eso fue mal programado. Claro que eso tiene también una cuestión política, pero eso no quita la importancia de los ODS y de cómo que nosotros como científicos tenemos que dar respuestas a todos esos problemas, ¿sí? Entonces, el primer tema que yo traje para ustedes, de uno de los temas que nos interesan en este momento, y está relacionado con la nanoelectroquímica. Somos un laboratorio de electroquímica, hice la electroquímica toda mi vida, y ya hace bastantes años de que nosotros trabajamos con nanomateriales. Dentro de esos nanomateriales son diferentes, ¿sí? Y cuando hemos un spoiler, trabajamos con materiales que nosotros llamamos controlados. Cuando se llama en controlar un material, lo podemos controlar de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en su composición, en el caso de ser metálicos, por ejemplo, que pueden ser monometálicos, pueden ser bimetálicos, pueden ser la mezcla de un semiconductor y un metal. La estructura de ese nanomaterial, que puede ser un material masivo o puede ser un material hueco. Claro, lo que es evidente, el tamaño de ese material, pero también la forma de ese material, porque la forma de ese material también va a determinar sus propiedades, ¿sí? Y para diferentes aplicaciones, ¿sí? En las cuales hemos trabajado. Aplicaciones como, por ejemplo, electrocatálisis, sensores, biosensores y desprendimiento de almacenamiento de energía. Dentro de esos nanomateriales, últimamente hemos trabajado o estamos interesados en nanopartículas metálicas, no cualquier metal, sino algunos que presentan este fenómeno en el cual estamos interesados, el fenómeno de la resonancia localizada de plasmos de superficie, LSPR en inglés, y ese es un fenómeno que se produce en esas nanopartículas metálicas que son altamente conductoras, ¿sí? Cuando las nubes electrónicas de esos materiales oscilan en resonancia con el componente eléctrico de una luz que los está iluminando, pero de una longitud de onda determinada, ¿sí? Eso está relacionado, por ejemplo, al hecho, eso ya vamos a una cuestión, eso que estoy mostrando aquí es un espectro de absorción de una solución de nanopartículas de oro de un determinado tamaño, y es un dato bastante conocido en la literatura, en donde aparece una banda de absorción en aproximadamente 520 nanómetros. ¿Eso qué significa? Significa que si yo hago experimentos con esas nanopartículas e ilumino con un láser de verde en 520, yo voy a producir este efecto. Si ahora yo hago exactamente el mismo experimento con el mismo material, pero iluminando, por ejemplo, con un láser aquí en el infrarrojo próximo, por ejemplo, en 800 nanómetros, voy a tener la iluminación, pero ese efecto no se va a producir. Y ese fenómeno que mayormente ocurre con nanopartículas metálicas, en realidad tiene una variedad de mecanismos, ¿sí? Y esos mecanismos son, el primero de ellos es de que si estoy iluminando con un comprimento de onda de que las nanopartículas están absorbiendo, obviamente que yo voy a tener un calentamiento local, ¿sí? Si yo estoy calentando localmente, ese calentamiento va a ser muy rápido y la cinética de enfriamiento también muy rápido, ¿sí? Y obviamente si estoy calentando voy a tener variación de velocidad en la reacción que voy a estar observando. El segundo efecto es lo que se llama el incremento de campo próximo, es en el cual la nanopartícula actúa como si fuera un dipolo magnético, ¿sí? Y existe confinamiento de energía que promueve
reacciones fototérmicas. Ese es el efecto que nosotros tenemos fundamentalmente en el efecto Serres, que ya era bastante conocido. Y por fin, lo que más nos interesa a los electroquímicos es de que podemos llegar a tener la generación de lo que nosotros llamamos de hot electrons, electrones calientes, ¿sí? Son electrones a más que se forman, ¿sí? Y esos electrones pueden llegar a ser transferidos a moléculas que estén cerca de esas nanopartículas. Entonces, desde el punto de vista del electroquímico, serían como un reagente, reagente a más para trabajar la reacción, y de esa manera nosotros podemos tanto incrementar la velocidad de la reacción como, por ejemplo, cambiar la reacción, cambiar, por ejemplo, el mecanismo de la reacción, cambiar la selectividad de la reacción. El problema es, para los que estudiamos esto, de que todos estos efectos, cuando trabajamos experimentalmente, ocurren de manera concomitante y muchas veces es difícil de separarlos. Entonces, ¿cómo que nosotros trabajamos? ¿Cómo se hace el experimento? La primera parte del experimento, y eso es muy importante, es el diseño de los electrocatalizadores. Y puedo llegar a tener diferentes tipos de catalizadores, ya sean, por ejemplo, nanopartículas puras, nanopartículas mixtas, de tipo Corchell, de tipo, por ejemplo, de cáscaras, ¿sí? Puedo tener también semiconductores decorados con nanopartículas plasmónicas, como por ejemplo este que nosotros vamos a ver. Aquí en este caso hemos trabajado, por ejemplo, con cubos de óxido de cobre decorados con nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, nanohilos de óxido de manganés decorados también con nanopartículas de plata. Esos son, la cantidad de electrocatalizadores es enorme, pero tengo que sintetizarlos, controlarlos y caracterizarlos. ¿Cómo se hacen los experimentos? Yo dije que teníamos que estar iluminamos con láser, ¿sí? De diferentes longitudes de onda, y para una cuestión de control tenemos que trabajar con longitudes de onda o con láseres que coinciden con la absorción plasmónica, y también con láseres que están fuera de esa absorción plasmónica, justamente para controlar el fenómeno. Y por fin, la otra cosa es de que tenemos que tener un control térmico cerca del electrodo, que es muy importante. Y ese control térmico puede ser hecho de diferentes formas. Por ejemplo, hay gente que trabaja con termocuplas que son colocadas muy cerca del electrodo, o por ejemplo, con cámaras termales que son también, que mapean la temperatura cerca del electrodo. En nuestro laboratorio nosotros trabajamos con este tipo de dispositivo. Entonces, el ejemplo que yo traigo para ustedes, para mostrarles, es una cosa en la cual estamos interesados y está relacionado también al cambio climático, y que es la síntesis de amonio y la síntesis de urea, ¿sí? Obviamente, para todo el mundo que es químico aquí, ni hablar de la importancia de esos dos químicos, ya sea urea, ya sea amonio. El problema es de que hasta el día de hoy, todo lo que es urea y todo lo que es amonio en el mundo es producido por el método de Haber-Bosch o el Bosch-Maser, ¿sí? Son métodos que funcionan muy bien, pero son métodos que no son para nada amigables desde el punto de vista de ambiente. Son con alto costo, ¿sí? Yo preciso de altas temperaturas y altas presiones. Por ejemplo, en el caso de la formación de amonio, el proceso de Haber-Bosch, para dar a ustedes una idea, lo que produce de CO2 es el doble de lo que consume, ¿sí? Entonces, es una cosa de la cual tiene que ser mudado. Entonces, hay una enorme cantidad de dinero y una enorme cantidad de esfuerzos en diferentes laboratorios en el mundo en la síntesis de esos dos químicos, amonio y urea. Obviamente que es terriblemente difícil desde el punto de vista químico. Yo, para reducir amonio tengo que quebrar un enlace triplo, ¿sí? En el caso de hacer, por ejemplo, la coelectrólisis de amonio y CO2, yo tengo que tener la activación de dos moléculas simultáneamente. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en esto, ¿sí? Y hay una persona, Leandro Faustino, es un postdoc que trabaja en el laboratorio, una persona terriblemente de grande coraje, porque
hoy en día, después también, como decimos en el Brasil, si el arrepentimiento matase, nosotros ya estaríamos muertos, porque es muy difícil y bastante desafiador. Nosotros lo que elegimos fue de hacer la coelectrólisis de nitrógeno y CO2 para la formación de urea por métodos electroquímicos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener el acople de CN, que ya es ese grande desafío, y lo que nosotros queríamos era explorar justamente las propiedades del SPR. Entonces, para eso nosotros creamos ese catalizador, que es una mezcla de dos semiconductores decorados con nanopartículas de plata, ¿sí? Y queríamos, con esa decoración con nanopartículas de plata, utilizar las propiedades del SPR. ¿Cómo que formamos esos catalizadores? Los estamos formando por mecanoquímica. Y el método de mecanoquímica es un método que para los electroquímicos puede llegar a abrir enormes fronteras, porque llegamos a tener nanomateriales, pero no tenemos que utilizar ningún tipo de aditivo, no tenemos que utilizar surfactantes, no tenemos que utilizar solventes. Entonces es un método mucho más verde. Y formamos esos materiales, uno decorado con plata, el otro en donde no ponemos plata justamente para tener un control. Y la primera sorpresa fue cuando hicimos la caracterización por rayos X, es que el método mecanoquímico, justamente por el tipo de método que estábamos usando, cuando hacíamos esa mezcla, no solamente formábamos nanopartículas de plata, sino también se formaron nanopartículas de bismuto metálico, que era una cosa que nosotros no esperábamos. Entonces, ahí viene toda la caracterización, es muy importante la caracterización. Aquí nosotros tenemos una caracterización con microscopía de alta resolución, en donde se pueden ver las nanopartículas de plata, pero también vemos nanopartículas de bismuto, y fue bien caracterizado inclusive dónde están las nanopartículas de bismuto, y que tenemos una distribución bastante homogénea, ¿sí? Y tenemos que caracterizarlos desde el punto de vista óptico, y entonces aquí, cuando tenemos las dos nanopartículas, plata y bismuto, vemos dos bandas de absorción, porque el bismuto metálico también es un material plasmónico, con menos posibilidades de plasmónico que plata, pero por eso es de que aparece una banda de absorción. Justamente por esa cuestión, cuando nosotros hacemos nuestros experimentos de electroquímica plasmónica, nosotros vamos a iluminar con un láser en esta región del espectro. Y bueno, y aquí están algunos experimentos electroquímicos. Estos experimentos son hechos primero en oscuro, o sea, sin iluminar, y aquí iluminando con el láser azul. Y las diferencias son grandes, ¿sí? Y tenemos que hacer bastantes controles, por ejemplo, en argonio, nitrógeno solito, CO2 o la mezcla de los dos gases. Y lo que vemos, y desde el punto de vista electroquímico es bien importante, es que cuando iluminamos en la presencia de, aquí se ve mejor, en la presencia de la mezcla de gases, la corriente crece enormemente, lo que eso ya llama la atención, y también crece en sobrepotenciales menores, o sea, precisamos de menos energía para formar algo, ¿sí? El problema es que aquí la electroquímica sola no nos da las respuestas, tenemos que ir a la parte de determinar qué es lo que se está formando, y eso ya en sí es un desafío. Entonces aquí ustedes pueden ver, son experimentos de eficiencia electroquímica, o sea, cuánto que yo estoy formando en función de la carga que coloqué, y también cuál es la tasa de urea que se va formando. Y claramente que cuando iluminamos, nosotros tenemos mayor formación de urea, mayor eficiencia electroquímica, pero también lo que es importante es de que eso se desloca a potenciales menores, o sea, estoy precisando menos energía. Bueno, obviamente de que la historia no acabó por ahí y nosotros nos tenemos que comparar con lo que está apareciendo en la literatura, ¿sí? Y hemos aprendido muchas cosas. Estos son pocos los trabajos que hay en la literatura
para formación electroquímica de urea, y estos trabajos que están aquí en azul, la gran mayoría no son haciendo la coelectrólisis de nitrógeno y CO2, sino es a partir de nitrato que viene de biomasa, por ejemplo, con CO2, ¿sí? Y ustedes pueden ver de que las tasas de formación de urea todavía son muy bajas para ser consideradas económicamente viables, ¿sí? Y el mejor trabajo que se ha encontrado es de un grupo chino que alcanza una eficiencia electroquímica de 49%, ¿sí? Esto que está aquí son trabajos ya utilizando coelectrólisis de nitrógeno y CO2, y lo que en nuestro caso, lo que encontramos es estos son nuestros datos. Nosotros encontramos potenciales menores, lo que es importante. La tasa de formación de urea es similar a este trabajo que era el mejor, ¿sí? Pero todavía tenemos una eficiencia electroquímica menor. ¿Cómo que sigue esta historia? Bueno, esta historia sigue en el sentido de que tenemos que procurar tanto catalizadores como electrolitos mejores, pero son resultados de que resultan promisores en esta cuestión. Y tanto para la cuestión de formación de urea como la formación de amonio, estamos dentro de lo que se llama de los compuestos verdes. El otro tema que yo quería mostrar para ustedes ya no está relacionado a electroquímica, porque no solamente de electroquímica vivimos nosotros, y está relacionado a un tema que cada vez nos apasiona más, y está relacionado a lo que nosotros llamamos de nanobioplasmónica, ¿sí? Ese fue un término inventado, obviamente, tuvo bastante discusión. Claro que es la combinación de materiales plasmónicos con compuestos biológicos, pero también con compuestos vivos biológicos, ¿sí? ¿Y por qué es esa cuestión? Porque si había una cosa que nos preocupaba, es la cuestión de que las nanopartículas, si bien son vistas como una cuestión que pueden solucionar el mundo, pero por otro lado, cuando descartadas, estamos formando nanobasura. ¿Qué sucede con eso? ¿Cuáles son las implicaciones? Implicaciones toxicológicas, implicaciones desde el punto de vista de ambiente, ¿sí? Y en ese sentido, lo que estudiamos son fundamentalmente nanopartículas de plata. Tanto la plata cero como la plata más ya es conocida desde antes de Cristo, de que tiene posibilidades, por ejemplo, que son agentes antimicrobianos, ¿sí? En diferentes dispositivos, ya sea, por ejemplo, en las agujas de acupuntura, la agua para beber, para tratar heridas, ¿sí? Y últimamente son utilizadas en una serie de aplicaciones, por ejemplo, tratamiento de quemaduras, para purificación del agua, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos infinidad de productos, ya sea de higiene, ya sea de cosméticos, que utilizan nanopartículas de plata, ¿sí? O material nanopartículas de plata. Ahora, ¿cuál es el escenario que nosotros tenemos con esta cuestión? El escenario es de que la gran cantidad o una gran cantidad de esas nanopartículas van a parar a los ambientes acuáticos, ¿sí? A los cuerpos de agua, especialmente porque en muchas partes hay un descarte que no es el que deberíamos tener, ¿sí? Entonces tenemos una enorme polución de esos cuerpos de agua, porque ya sea por la destinación de desechos domésticos o desechos industriales, ¿sí? Y aquí tenemos algunos números. Por ejemplo, en 2010 la producción global de nanopartículas de plata fue estimada de 424 toneladas por año, ¿sí? Pero se sabe que por lo menos el 15% de esas 424 toneladas están en los cuerpos de agua, ríos, etc. Y tuvimos la pandemia de COVID-19. En la pandemia de COVID-19, si ustedes se acuerdan, todo el mundo corrió para comprar máscara, comprar telas, ropas, ítems hospitalarios que fueron altamente utilizados. Claro, hay un desecho muchas veces hecho por hospitales, pero también hay un desecho que
fue hecho de manera indebida. Y hay un número que es bastante asustador, es de que el descarte diario de máscaras faciales sobrepasó las 4.200 toneladas solamente en China. En China, ¿sí? Muchas de ellas con nanopartículas de plata. Entonces, respecto de eso, nosotros nos preocupamos porque las nanopartículas de plata son también plasmónicas, es el material que más plasmónica ofrece y están en el agua y hay luz, tenemos el sol. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo que eso influencia en la cuestión de ambiente? Y hace poco tiempo nosotros tuvimos la suerte de conseguir publicar este trabajo. Este trabajo es hecho con modelos biológicos. Ese modelo son esos pequeños crustáceos que se llaman Daphnia, forman parte del plancton, entonces que eso es después comido por los peces, para los peces desarrollar. Son modelos biológicos muy utilizados para categorizar la calidad de agua fresca y también de agua tanto urbana como de ríos. Entonces, ¿cómo hicimos los experimentos en este caso? Bueno, nosotros tenemos el cultivo de estos crustáceos en presencia de dos tipos de nanopartículas de plata, esféricas y triangulares, que ustedes van a ver que tienen propiedades bien diferentes, y fueron hechos experimentos en oscuro, con agua, con luz blanca que simula el sol, ¿sí? Y con diferentes lasers, un láser azul, un láser verde y un láser rojo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué que el experimento fue hecho de esa manera? Bueno, aquí tienen la caracterización, esos son los espectros de absorción de los dos tipos de nanopartículas que formamos y ustedes pueden ver de que absorben en regiones del espectro completamente diferentes. Y aquí tenemos la sobreposición de esos espectros de absorción con los espectros de las luces que utilizamos para hacer los experimentos. En este caso no fueron lasers, sino que fueron LEDs de potencia mucho menor, justamente porque estamos trabajando con organismos muy sensibles. Y aquello que aparece en línea punteada es el espectro de la luz blanca. Bueno, solamente un resultado que les voy a mostrar. Ese resultado es lo que nosotros llamamos de letalidad, ¿sí? La letalidad, o sea, cuánto que se consigue matar a esos organismos, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, para las nanopartículas esféricas o para las nanopartículas triangulares, los resultados son completamente diferentes. ¿Pero por qué? Porque nosotros vimos que los espectros de absorción son diferentes, ¿sí? Y esa es la curva, por ejemplo, para cuando nosotros no iluminamos, la curva para cuando iluminamos con luz blanca y la curva cuando iluminamos, por ejemplo, con lasers o LEDs que coinciden con la LCPR de esas nanopartículas. La diferencia es asustadora. Eso es, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la determinación de un parámetro que se llama LC50. Sería cuál es la concentración que se precisa para matar 50% de los organismos que tengo, ¿sí? Eso es el LC50. Y aquí se puede ver de que si yo comparo esa concentración en oscuro con las diferentes luces, en el caso de las esféricas, esa concentración disminuye prácticamente 3 veces, o sea, mato con mucho menos, mato mucho más. En el caso de las triangulares, por lo menos 2 veces, ¿sí? Esto fue una cosa que llamó la atención bastante a los toxicólogos y a los biólogos, ¿sí? Cómo que la cosa sigue. Esto sigue ya pasando a organismos superiores. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando ya con peces porque ahí se ve dónde que esas nanopartículas se incorporan dentro de los organismos vivos y una vez de que se incorporan en la presencia de la luz, como que eso afecta al crecimiento de esos organismos, al desenvolvimiento, si los peces después consiguen nadar o no, y por ahí va la cosa. Entonces, eso es lo que yo quería mostrar para ustedes. Yo no puedo dejar de agradecer a
la gente que paga las cuentas en nuestro laboratorio, y ustedes pueden ver que la más grande mayoría de la gente que paga las cuentas en nuestro laboratorio son organismos públicos, la Fundación del Amparo a Pesquisa del Estado de San Paulo, las agencias nacionales, ¿sí? Nuestra universidad. Grande parte del trabajo ha sido hecho en este centro, que es el Research Center for Gas Innovation, que es un centro en colaboración con la Shell y con la FAPESPI. Y por fin, la lista de personas que han pasado por mi laboratorio, por las personas con las cuales yo he trabajado, ex alumnos, estoy viendo aquí varios que, como Gustavo dijo, la grande mayoría están en diferentes universidades, ya sea en el Brasil, ya sea en el exterior, ya sea en empresas, ¿sí? He tenido la suerte de trabajar con gente terriblemente talentosa. Los alumnos y los postdoc con los cuales, que es mi grupo en este momento, ¿sí? Y colaboradores, claro, colaboradores ya sea tanto del Brasil, ¿sí? Como colaboradores del exterior, de diferentes países, muchos de ellos amigos en este momento, no solamente colegas, y no puedo dejar también de agradecer a todos ustedes por la atención. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a comenzar al revés de lo que normalmente se hace, o sea, primero a la grande familia, después a los amigos, después a los colegas y después a las autoridades. Muchas gracias por venir y escuchar un poco lo que voy a hablar. Cuando recibí la noticia de que habíamos sido agraciados por el doctor honoris causa, me tomó varias semanas pensando cómo iba a organizar esta conferencia y tuve la suerte que en todos esos meses que pasaron escuché conferencias terriblemente inspiradoras que me ayudaron a preparar esta conferencia. Pero además de eso, tuve que decidir que yo tenía que estar seguro aquí. Entonces, para estar seguro, los agradecimientos van al último, ¿cierto? Están divididos en partes, ¿no es cierto? Las partes menos emotivas y las más emotivas. La otra cosa que tenía que pensar mucho es qué es lo que yo quería hablar, considerando que la platea es altamente, digamos, diferente, ¿cierto? Entonces voy a comenzar pidiendo disculpas para todos los que están aquí en la frente, que son los grandes investigadores, porque la palestra es un poco más motivacional y en relación a lo que nos motiva para hacer algunos trabajos, ¿cierto? Entonces no es tan detallada, no tiene ningún detalle técnico de lo que nosotros realmente hacemos en un laboratorio. Sí, entonces, para mostrarles un poquito, entonces, una de las palestras que vi que me inspiró, la persona la dividió en 3 partes, que es lo que yo hice, o sea que no me acusen de plagio, pero en realidad lo tomé de ahí, que es, si bien Carla ya habló un poquito de dónde yo salí, para mí es muy importante nunca olvidar de dónde uno salió, ¿cierto? Entonces yo les voy a mostrar rápidamente, no me voy a detener mucho en eso, ya personas hablaron por dónde pasé, etcétera, etcétera. Y después un poquito de cuáles fueron los impulsos que me fueron llevando en el camino que percorrí, ¿cierto? Profesionalmente, ¿cierto? Los otros no, porque son particulares, profesionalmente para llegar hasta donde llegamos hoy. Después las motivaciones para elegir trabajo, un poco lo que hacemos, pero de una manera muy simple. Y finalmente los agradecimientos profesionales y personales. Entonces, bueno, como ya dijo Carla, nací en General Cabrera, estudié en la Escuela Emilio F. Olmos, o sea, toda mi formación inicial
fue hecha en escuelas públicas, porque el Instituto Jerónimo Luis de Cabrera, si bien era considerado privado, en realidad el Estado era el que pagaba la cuenta. Ahí llegué a la grande urbe en 1976, ¿cierto? Después de estar un poco perdido, me encontré en la Facultad de Ciencias Químicas, donde hice mi licenciatura de Ciencias Químicas y el doctorado. Y ustedes pueden ver ya que desde 1976 hasta la fecha nunca salís más de una universidad. O sea que si me quieren preguntar algo de una empresa, vayan a buscar a otro, ¿no es cierto? Ahora de universidades podemos hablar mucho. Pero esa fue mi vida de profesional, ¿no es cierto? Siempre dentro de la universidad, comenzando rápidamente, inclusive además de ser estudiante, ayudante, alumno, a pesar de mi padre que me decía que el empleador era él y que mi trabajo era estudiar, me tomó un verano convencerlo que yo podía ser ayudante alumno, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente, de la Universidad de Córdoba fuimos para París, ¿cierto? Ahora se llama, queda mucho más interesante, ¿no? Es la Universidad de la Sorbonne. En una época reorganizaron todo el sistema universitario francés, en donde trabajé obviamente en electroquímica, en un grupo bastante reputado en la época. Hoy prácticamente no existe más, todo el mundo se jubiló. En París por 2 años y posteriormente fuimos para Brasil, donde, como ven, circulamos un poco primero por el interior del estado de San Pablo, Campinas, después San Carlos, donde fue mi primera posición definitiva como profesor ya de la Universidad de San Pablo, pero en el campus en San Carlos, y a partir del 2022, ¿cierto? Como dicen algunos, gracias a tener una mujer poderosa, fui a la Universidad de San Pablo. Eso era un chiste para que ustedes se rieran, ¿cierto? A la Universidad de San Pablo como profesor titular, donde, eso es solo una foto para que vean cómo es, donde desenvolví toda mi carrera, digamos, en los últimos 22 años. O sea que la Universidad de San Pablo ya estamos cerca de los 35 años de estar trabajando en esa universidad que es la casa. Desafortunadamente aquí me regalaron un pin de la Universidad de Córdoba, entonces tengo de la derecha el alma mater y de la izquierda los pines de mi casa, como habló Susana. ¿Cierto? Bueno, para ejemplificar cómo fue el camino, ¿no es cierto?, el por qué ir a la universidad, por ejemplo, agarré un programa de esos que son gratuitos en la internet y poner palabras para ver qué es lo que impulsaba, ¿no es cierto? Y cuando uno es joven, hay una palabra que es muy importante, que es el altruismo, ¿no es cierto? Después eso va cambiando un poquito, ¿no es cierto?, porque aparecen otros problemas a solucionar que uno tiene que negociar, ¿no es cierto? Cuando escribo ambición, por ejemplo, obviamente es en un buen sentido de la palabra, es en la ambición de cultivarse, de aprender y de se tornar una persona que puede llegar a ser bastante útil y a la sociedad y poner su granito de arena, ¿no es cierto? Después, un poco más, para cuando uno termina y todo el mundo cree que dice, bueno, ¿y ahora cuándo vas a trabajar? ¿No es cierto? Pues no, seguimos quedándonos en la universidad, ¿cierto? Y ya aparecen otras palabras, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer inculcados por muchas de las personas que están sentadas aquí, que uno tenía que conocer el mundo, trabajando, ¿no es cierto?, no de turista, ¿cierto? La internacionalización, explorar, enseñar y siempre la curiosidad, ¿no es cierto?, de aprender cosas nuevas, de investigar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Posteriormente, uno tiene que elegir cosas de qué es lo que va a hacer. Y ahí el autoconocimiento tiene una parte importante en saber, digamos, para qué uno tiene talento. Porque ahí las posibilidades de éxito son mayores. Es como un jugador de fútbol, ¿no es cierto?, o un deportista. Entre la ciencia y el deporte hay muchísimas similitudes. La gran diferencia es la línea de tiempo. Es cierto que en la ciencia uno dura más tiempo trabajando, en el deporte no tanto, pero ellos ganan más dinero, así que
en fin. Entonces, digamos, esas son unas palabras, digamos, que se podría resumir los impulsos recibidos para ir haciendo esa carrera. Entonces, ahora ya cambiando y llevándolos para lo que nosotros hacemos, yo no voy a hablar de nada de lo que hice en el pasado, estoy tan entusiasmado con mi presente que soy un poco egoísta y me gusta hablar de lo que hacemos ahora. Entonces, nosotros trabajamos con, básicamente lo que resume lo que hacemos es el almacenamiento electroquímico de energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es el almacenamiento electroquímico de energía? Bueno, yo digo, bueno, vamos a trabajar con cosas que quedan cerca de Córdoba, que todos conocemos, ¿no es cierto? Entonces, el embalse de Río Tercero, que ya está viejito, ¿no es cierto?, es una forma de almacenamiento de energía potencial, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos, spoiler, tenemos almacenamos agua, la hacemos pasar por la usina, donde están los generadores de electricidad y fabricamos electricidad. Bueno, ahí dependemos de la lluvia, pero es un sistema de producción relativamente limpio, ¿no es cierto? Causa, dependiendo del tamaño y todo eso, hay algunos problemitas de otro tipo, pero la hidroenergía es una energía considerada bastante tranquila, digamos, si uno compara con todo lo que viene del petróleo, como las térmicas y etcétera. No voy a decir nada de lo nuclear. Bueno, ahí puse un mapa para los que no son cordobeses, sepan dónde está, ¿no es cierto? Y, bueno, ustedes deben estar pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con electroquímica? Bueno, una batería también almacena energía, pero no almacena energía potencial, almacena energía química. La batería no es otra cosa que formar y romper enlaces químicos en donde de esa forma nosotros almacenamos. Y eso también va un poco a lo que mostró Susana de la catálisis, ¿no es cierto?, que son moléculas que se llaman portadores de energía, ¿no es cierto? Entonces, antes que siga, tengo que aclarar que nosotros no hacemos baterías. Yo soy químico, no soy ingeniero. Nosotros trabajamos con los materiales que están dentro de esa batería, ¿cierto? Pero si ustedes se acuerdan del título, usé la palabra disruptiva, ¿cierto? Eso también porque el título es como el titular de un diario, ¿no es cierto? Uno tiene que llamar la atención para que la persona después lea, ¿cierto? ¿Por qué es disruptiva? Porque si uno piensa cuándo fue la primera batería, ¿cierto?, pues tiene que ir a Francia, don Georges Leclanché, 1866, ¿cierto? Entonces, bueno, no hay nada nuevo, ¿cierto?, en todo eso, pero lo que es diferente es la cantidad de energía que yo tengo, que puedo almacenar en una batería, y el hecho que yo la puedo usar una cantidad relativamente elevada de veces, ¿cierto? Entonces eso hace que sea muy útil y tiene un impacto totalmente que transforma la sociedad. Ya le voy a mostrar un poco por qué, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que, digamos, a partir del 2010 más o menos, viene cambiando todo, y la palabra clave es que en el 2010 la síntesis de nanoformas comenzó a tener un impacto muy grande dentro de la batería, y eso cambió todo la historia de lo que es una batería. Bueno, ahí dice litio, pero hoy en día hay sodio y hay otras baterías también, ¿no es cierto? Pero el litio es más famoso. Entonces veamos cómo era nuestra vida. Entonces, si uno va allá por los 1930, está viendo, ya acá se usaba una linterna, ¿no es cierto?, para leer a la noche cuando no querían que teníamos que ir a dormir, ¿no es cierto? Bueno, yo no existía en 1930 ni en los planes, ¿no es cierto? Después, si nos vamos acercando, aparecen las baterías. Esto era una pila, ¿no es cierto? Se usaba una vez, hay inclusive una propaganda del EBRD. Aparecen cosas que se movimentan, tienen movimiento, con pilas que, como los niños gastan mucho, empezaron a usar pilas, baterías. O sea, se podía recargar, una compraba, duraba poco, pero era a veces un buen negocio. Se pueden acordar bueno, se sigue usando las baterías de auto, ¿no es cierto?, que tienen algunos problemas, pero ahora están siendo
digamos, inventadas, y finalmente llegamos a la parte más reciente: teléfono celular, máquina fotográfica, computadoras. Ok, pero lo que ocurre en el 2010 sale de esa línea de tiempo, ¿cierto? Y lo que ocurre es que se pasa de usar baterías que eran de pequeños dispositivos a, por ejemplo, movilidad, ¿cierto? Ahí te ha puesto un auto, pero puede ser un camión, puede ser un ómnibus, ya hay muchos ómnibus, puede ser muchísimas cosas, y eso cambia el paradigma, porque yo puedo transportar, y hay un impacto respecto a los ambientes poluidos y todo eso, porque uno saca la polución de grandes ciudades, ¿cierto? Y las lleva a un lugar que es posible controlarla, por ejemplo, la fábrica de baterías. Mientras que en una grande ciudad uno no la controla porque los autos, los camiones, el particulado, etcétera, etcétera. Entonces está habiendo un cambio que en algunos lugares es mucho más acelerado, otros menos, porque ahí hay alta tecnología. Porque en realidad un auto eléctrico es una computadora con ruedas, ¿cierto? Entonces eso es lo que impacta, ¿no es cierto? Y hacer baterías de litio no es simple como hacer una batería de plomo, ¿cierto? Entonces es alta tecnología, entonces eso no se hace en cualquier lugar. Pero además de eso, que es lo que todo el mundo habla, poca gente habla del uso de baterías en redes eléctricas, para transformar las redes eléctricas de no muy inteligentes, para no usar palabras fuertes, en redes inteligentes. Entonces, tienen grandes, esta foto es mía, esto es en Inglaterra, cerca de Birmingham, esto está conectado a la red eléctrica nacional de Inglaterra, ¿cierto? Tiene una potencia de 1 megawatt, ¿cierto?, de baterías que están aquí, adentro del container, y eso entra y sale en la red como la universidad quiere, para hacer un estudio de cómo eso funciona. Es realmente interesante de verlo. Entonces, el impacto va más allá de simplemente usarla en un auto y en esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo funciona una batería? Básicamente hay un cambio de estado de oxidación, ¿cierto? Y los electrones, que eso es corriente, o sea, flujo de electrón, ahí estamos usando la batería, ¿cierto?, para mover el auto. Cuando eso se acaba, como aquí, ¿cierto?, se acabó la batería, tenemos que pasar a la parte de carga de la batería, que la ponemos como ustedes enchufan su celular en la red eléctrica, y uno carga la batería. Entonces, lo que nosotros estudiamos es básicamente los materiales, ¿cierto? El material del electrodo negativo, el material del electrodo positivo y lo que está aquí en el medio, inclusive la membrana separadora y el electrolito, ¿cierto? ¿Para qué? Mirando futuro, ¿cierto? O sea, cuáles son las posibilidades de electrolitos más seguros, de materiales que tienen una mayor capacidad de almacenamiento de carga y membranas más durables, y todo. Mientras más problema tenga un material, mejor para nosotros, ¿cierto? Porque eso nos permite estudiar y tener proyectos y ganar dinero para formar gente y hacer lo que se llama a ciencia fundamental que está por detrás de una batería, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que es ahora una batería que uno la carga y la recarga, ¿cierto? Entonces, de nuevo, vamos a ir aquí, cerca de San Ignacio, Alicia, y cerca de San Ignacio está Amboy, por eso está aquí el Dalmacio Vélez Arfield, porque nació en Amboy. Bueno, cerca de Amboy está el embalse de Cerro Pelado, ¿cierto?, que tiene una estación a 200 metros de profundidad en la piedra, es una cosa bastante impresionante, ¿cierto?, en donde durante el día, que se necesita la electricidad, el agua baja, hace funcionar la turbina, fabrica electricidad. A la noche, la electricidad está sobrando, invierto la turbina y el agua que está almacenada en este otro embalse, que se llama de Arroyo Torto, vuelve para aquí encima. Entonces eso es una batería. Aquí
la batería produce electricidad porque pasa la electricidad a través de la turbina, y aquí yo la enchufo para dar electricidad y el agua sube nuevamente. Entonces, básicamente, ese es un lindo ejemplo de cómo uno puede usar, y eso es muy bueno también. Es una energía renovable también, ¿cierto? Pero es muchísimo más cara que hacer lo mismo con un grupo de baterías hoy, ¿cierto? Entonces, y el tamaño oficial es el tamaño de containers, ¿cierto? Eso cada vez se usa más donde hay espacio, obviamente, porque sale mucho más barato que hacer ese tipo de sistema. Bueno, entonces, hablando un poquito de energías renovables, porque la energía renovable tiene un impacto enorme en el uso de baterías, ¿cierto? Es, digamos, una de las grandes motivaciones del almacenamiento electroquímico de energía. Entonces, bueno, presentando lo que ya hablamos del embalse de Río Tercero como una energía bastante buena, digamos, para el medio ambiente, ¿cierto? Y fui a buscar en el Google y encontré ya las cosas de energías renovables que hay aquí. Por ejemplo, el parque de celdas solares en Cura Brochero, ¿cierto? Que tiene 17 megawatts, que es respetable, no es tan chiquito así, ¿no es cierto? Mas si ustedes miran aquí, ¿cierto? Esto entra en la red, ¿cierto? Y cuando no es usado lo tienen que desconectar, ¿cierto? Y la otra cosa, que este tipo de energías renovables son intermitentes, o sea, a la noche no producen energía. Entonces, para transformar esto en algo bien inteligente, absolutamente necesita alguna forma de almacenamiento electroquímico de energía, que pueden ser baterías, pueden ser células combustibles, pueden ser lo que quieran, ¿cierto? Fabricar hidrógeno o cosas así. Entonces, lo que pasa es que ahí empieza a escalar económicamente el costo de eso, pero transforma esto porque uno puede cargar las baterías durante el día y usa a la noche, o sea, tiene 24 horas de energía en el tiempo. Otra fuente renovable que está siendo cada vez más utilizada es los parques eólicos. Aquí tengo uno en Achiras, ¿cierto? Aquí me olvidé de poner el mapa. De 3,2 megavatios, o sea, interesantes, ¿cierto? También es absolutamente necesario para usarlo en forma inteligente tener alguna forma de almacenamiento de electroquímica de energía. Y bueno, aquí está Don Quijote por razones obvias, ¿no es cierto? Él luchaba contra los molinos de viento. Ahora, el problema es que estos son un poquito mayores, ¿no es cierto? Porque tienen por lo menos 10, 15 metros de altura, unas palas enormes, ¿no es cierto? Entonces, no sé cómo le iría Don Quijote luchando contra esos molinos de viento, ¿cierto? Entonces, básicamente, la palabra llave de compensar la variabilidad de las energías renovables es el almacenamiento de energía, y obviamente el mejor es el electroquímico. Eso es una opinión totalmente, ¿cierto?, sin ningún bies. En fin, entonces nosotros ya, por ejemplo, ahora estamos trabajando con algunos grupos que hacen células solares, obviamente de perovskitas, ¿cierto?, junto con baterías, ¿cierto? Simplemente eso ya existe, ¿no es cierto? Pero es una cosa de mostrar que uno puede evoluir y va creando. Ahí hay toda una parte electrónica para ser creada, no es que uno conecta y listo, ¿no es cierto? Entonces, yendo un poco a lo que hay adentro de la batería, ¿no es cierto? Básicamente, para los electroquímicos, lo que uno mide, bueno, si me viera un profesor de San Pablo que puse voltaje me mata, pero yo lo que importa en una batería es la corriente, o sea, flujo, y el voltaje, ¿cierto? La corriente depende de qué, depende del tamaño de la batería y de la área, ¿cierto? El voltaje de los materiales. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos con los materiales de electrodo, vos se quiere ir cada vez más cerca del potencial termodinámico,
¿cierto? Porque siempre hay pérdidas, ¿cierto? Entonces, lo que todo el mundo se mata es para llegar cerca del potencial termodinámico y, por otro lado, ¿cierto?, tener materiales altamente porosos que tengan una alta área superficial en una pequeña área geométrica para que la batería sea chiquita, ¿cierto? Y eso nos permite tener mayores densidades de corriente. Obviamente, la densidad de corriente también depende de ¿qué? De la cinética de la reacción. O sea, si la cinética es intrínsecamente lenta, no es tan fácil sacar corrientes elevadas, básicamente. Aquí puse, esto está en la batería de la Toshiba, ¿cierto? Que les optaron por perder un poco de voltaje y tener más confiabilidad fundamentalmente para baterías estacionarias donde espacio no es un problema. Entonces la batería puede tener tamaños mayores y este es uno de los sistemas que se utilizan en batería, que es el sistema de intercalación. O sea, cuando el litio, pues aquí ustedes pueden ver que se mueven dos cosas, el electrón rápido, el litio lento. Entonces el litio es el quien controla la reacción, ¿cierto? Y él se aloja dentro de la estructura del material. Hay otros tipos de baterías que todavía no son comerciales que utilizan reacciones de transformación, por ejemplo. Y la más famosa de todas ellas, que es una idea, no es una batería, es la del litio-oxígeno, ¿cierto? Porque teóricamente podría tener una potencia que es más o menos parecida en el mismo orden de magnitud que la nafta. Y se puede comparar porque el oxígeno está siempre ahí, pero el oxígeno ya sabemos que es muy problema, ya Susana habló algo de eso, nos da la vida, pero es lento, es terrible. Bueno, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cierto? Entonces, este es nuestro laboratorio, ¿cierto? Alta tecnología, porque esto aquí son unas cámaras que adentro no hay ni oxígeno ni agua, porque litio, sodio detestan oxígeno y agua. Entonces, imagínense, esto es un laboratorio, imagínense cómo es en una fábrica, ¿cierto? Son líneas de montaje de cientos de metros, ¿cierto? Con todo en lugar que no tienen oxígeno y agua, o sea que además es caro, porque eso es muy caro, ¿cierto? De controlar, ¿no es cierto? Aquí hay otra nueva, todavía no está conectado, ¿no es cierto? Esto aquí es lo que usamos para ciclar. Nosotros hacemos cosas muy chiquititas porque no nos interesa, lo que estudiamos son cosas básicas, entonces precisamos cambiar rápidamente. Entonces esto es lo que se llama cicladores de baterías, ¿cierto? Estos son todos los que se usan. Es un taller mecánico prácticamente tenemos una cortadora, prensadora, todo eso, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que se hace esta es la primera capa. Después viene la segunda, que son los super equipos que uno hace la microscopía y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que no vale la pena mostrar aquí. Entonces, y esa es la parte más fácil. ¿Por qué? Porque un aparato se compra, o sea, es instantáneo si uno tiene la plata. Ya voy a hablar de la parte más difícil, más adelante, durante los agradecimientos, ¿cierto? Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que se espera de todo eso? Entonces, obviamente, se espera diferentes tipos de producción de energía que no tienen nada que ver con usinas térmicas, o sea, con el petróleo básicamente. Y lo que produce la demanda prácticamente somos nosotros, pero no es una demanda solo por un auto o por esta electricidad. Piensan que cuando ustedes tienen un celular, o sea, nosotros somos todos poluidores totales, porque un celular necesita energía y además de necesitar energía, está la nube en algún lado que necesita muchísima energía, porque la nube no es una nube, es un centro de computación gigante que usa aire acondicionados y computadoras y todo eso. O sea, en fin, entonces eso tiene que ser alimentado todo con células solares, con todo eso. Entonces, todo eso va a producir, en definitiva, los cambios, y pueden ver que acá hay otros tipos de energía. Por ejemplo, hay países como Francia que cuando uno compra una casa, dependiendo de la edad que tiene,
porque para ver si es viable económicamente, digo, no es una discriminación, ¿cierto? Se usa, hay lugares que usan geo, entonces con eso tienen todo el agua caliente, en fin, y vuelven con el agua para allá abajo, ¿no es cierto? Entonces, diferentes combinaciones, ¿cierto? Esto no es algo, no es futurista, esto ya está ocurriendo, ¿cierto? Probablemente ustedes no se den cuenta, pero ya está ocurriendo y mucho, ¿cierto? Finalmente, bueno, eso es una frase de redes inteligentes a sociedades más inteligentes, que estamos precisando bastante, pero a mí me gusta, siempre al final me gusta poner esta frase, que es una frase de 1973, dicho por quien era en la época el secretario general de la OPEP, que ahora está medio desaparecida, pero que en esa época era muy importante, y publicado en The Economist en el 2003, ¿cierto? Que la guerra de la edad de piedra no se acabó por falta de piedra, y bueno, el petróleo no se va a acabar por falta de petróleo, o sea, va a haber una convivencia durante décadas entre las diferentes tecnologías, y probablemente, nosotros ya no estamos acostumbrados a tener que elegir. Por ejemplo, cuando uno quiere comprar un teléfono celular, elige tecnologías diferentes, ¿cierto? Entonces, eso se va a ocurrir también para los autos, uno va a ir y va a decir, bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Quiere con batería? ¿Quiere con célula de combustible? ¿Quiere así? ¿Quiere mezcla? Eso ya, en algunos lados ya está ocurriendo eso, ¿cierto? Entonces, una buena frase para pasar a la última parte de mi charla, que es la parte de los agradecimientos. Entonces, voy a empezar por los profesionales, que es más fácil, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que esta transparencia está bastante poluida, y eso es propositalmente hecho. Entonces, vamos a comenzar por Brasil, ¿cierto? También, bueno, ustedes ya se van a dar cuenta por qué, pero entonces, bueno, acá están todas las universidades, por las dos que nosotros, y que yo ya pasé, y en la cual estoy trabajando. Esta es la Universidad de acá. Las dos son universidades estaduales. Nosotros nunca, excepto Susana, que trabajó un tiempo en una universidad federal, yo nunca trabajé en una universidad federal, ¿cierto? En la Unicampi trabajé en el Instituto de Física Gleb Wataglin, que se fue uno de los fundadores. Bueno, ahora trabajo en el Instituto de Química. Hay que agradecer a la universidad porque no solo paga el salario, hay veces que paga otras cosas, la electricidad, nos permite licenciar para para venir aquí a recibir premios, para ir a un congreso, etcétera, etcétera, ¿cierto? El Instituto de Química de San Carlos, donde trabajé antes del Instituto de Química en San Pablo, el CNPq, ¿cierto? Que si el tamaño fuera proporcional al dinero, debería estar un poco más chiquito, pero bueno. CAPES, que es toda la controladora de la posgraduación nacional, ¿cierto? Que establece cuál es la importancia de los distintos y clasifica los programas, es un trabajo impresionante. Y el CONICET del Estado de San Pablo, la FAPESPI, ¿cierto? Que es una grande, pero muy grande, excelente fundación del punto de organización. Además de tener dinero, es eficiente, es bien organizada administrativamente y está imbuida por el espíritu de que ella tiene que solucionar nuestros problemas. Entonces, cuando uno tiene un problema y lo relata, ellos tratan de hacer alguna cosa. Obviamente hay muchas cosas que no dependen de ellas porque hay leyes que no permiten hacerlos, ¿cierto? Por otro lado, en los últimos años hemos comenzado a tener, a través de todo esto, Susana ya habló del RDCI Shell, que es un proyecto financiado entre la FAPESPI y la Shell, y yo tengo un proyecto que está en sus inicios con la Petrobras relacionado a baterías de uso único, ¿cierto? En pilas, para aplicaciones en el presal, ¿no es cierto? En las torres de extracción de petróleo en el mar. Y bueno, eso es ahora, ¿cierto? Bueno, esto es los convenios con otros países. Ya tuve con National Science Foundation, Colombia, y
en la innúmero cantidad de veces que pasamos por Francia, ya después de haber hecho el postdoctorado como profesores invitados, etcétera, etcétera. Pero esta es la que quería hablar, ¿cierto? Obviamente la Universidad de Córdoba, que fue donde me crié profesionalmente y donde uno es como la familia, ¿cierto? O sea, es donde uno forma el carácter. Entonces, mi carácter profesional yo lo formé en la Universidad de Córdoba. O sea, todos ustedes son más o menos culpables de quién yo soy, ¿cierto? Entonces, cuidado con lo que van a decir. Sí. No hay que sacar responsabilidades, ¿cierto? Entonces, es maravilloso haber pasado por la Universidad de Córdoba, por todo lo que nos dio, por la vivencia, por los colegas, por aprender a ser un profesional intelectualmente honesto, que eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque la ciencia, aunque no parezca y haya controles, la honestidad tiene una parte importante en todo eso, en la confiabilidad de lo que uno está diciendo. Obviamente, buena parte de la financiación de la época de nuestra posgrado fue, buena parte, no toda, fue hecha por el CONICET y una partecita de nuestra permanencia en el exterior también, ¿cierto? Entonces, realmente venir aquí a recibir el título de honoris causa de la alma mater no es algo tan simple. Entonces, si me preguntan, no, anoche cenamos con Patricia, yo parecía bien tranquilo, ¿no es cierto? Bueno, no estaba, ¿cierto? Primero que dar una conferencia en las personas que no nos conocen profesionalmente, como la familia, por ejemplo, es un poco inquietante. Y tener a todos ustedes acá también, ¿no es cierto? Entonces, era un poco, digamos, bastante... Entonces, grande agradecimiento a la Universidad Nacional de Córdoba. Yo dije que los equipos eran lo más fácil y acá viene lo más difícil, porque un equipo se compra. Entonces depende de, como la mayoría son importados, ¿cierto? Bueno, en Brasil es bastante eficiente, entonces 3 meses, 90 días están en el laboratorio, ¿cierto? Bueno, para una persona se formar es muchísimo más tiempo que eso, ¿cierto? Está en la orden, digamos, sacando la escuela primaria y el secundario, 10 años, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, la inversión es a largo plazo aquí, ¿cierto? Pero por eso, con equipos y sin personas, la rueda no anda, ¿no es cierto? Entonces, para agradecer a que ya Susana dio un pantallazo de las personas que ella trabajó, ¿cierto? Para agradecer a todas las personas que pasaron por nuestro laboratorio, que fueron muchas y de diversos países, ¿cierto? Lo cual es súper divertido, ¿cierto? Yo puse la foto del último en diciembre, como ven, yo estoy pronto para hacer de comida aquí. Nosotros hacemos la reunión en nuestra casa de nuestro grupo de investigación, que durante muchos años fueron 2 personas, ¿cierto? Susana y yo. Hoy somos 4, Víctor, que son los profesores jóvenes, y Paulo, ¿cierto? Entonces ahí son las personas que hay alumnos de doctorado, alumnos de maestrado, postdoctorado, visitantes, algunos ex que están por cerca y que siempre quieren venir en fin de año porque ya saben más o menos cuándo es, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas personas lo que nosotros hacemos no es un trabajo individualista, es un trabajo colectivo, ¿cierto? Una persona que es experimentalista no consigue trabajar solo, ¿cierto? Entonces, tener un buen grupo de trabajo es fundamental. Eso es... eso es un poco tenso a veces porque hay que conseguir dinero para pagarle a todas esas personas, ¿cierto? Se piden becas, se piden eso. Las personas hay veces que pueden correr riesgo de quedarse sin becas y eso es tenso para nosotros, ¿cierto? Porque nosotros queremos que ellos sigan trabajando y estén felices para que trabajen mejor, ¿sí? Entonces, eso es el agradecimiento a todas las personas que trabajaron con nosotros y lo último de lo último, y que para no errarle, yo hice una pequeña película sin sonido, no se asusten.
Entonces, esto empieza bien en el comienzo, van a ver algunas caras conocidas, me imagino. Entonces, una persona que me influenció mucho en mi adolescencia, mi grande amigo, él no puede estar aquí lamentablemente, el sobrino de él está aquí presente. Los que me influenciaron en mi, bueno, ahí está el nombre, yo no voy a decir nada, en mi parte profesional en Córdoba, en París. Obviamente hubo otra gente, pero yo tenía que elegir para hacer algo corto. Chico Nard, que es quien me llevó a Brasil, y obviamente la familia, ¿no? Dentro de todas las fundaciones tenía que estar la Fundación Torresi, y los últimos que me acompañaron por todo nuestro derradero camino junto con Susana, todo lo hicimos junto con Susana, ya hace muchísimas décadas que estamos juntos. Entonces, eso es mi agradecimiento a todas las personas que nos dieron impulsos, comenzando por mi familia primaria, ¿no es cierto? La Fundación Torresi, cuando no quería que trabajara porque el empleador era él y no quería que tuviera dos empleadores. Después, posteriormente, las personas que fueron nuestros mentores y colaboraron, obviamente, hubo otras personas que también fueron mentores, pero bueno, había que elegir. Después las personas que nos fueron recibiendo y obviamente la familia que se fue formando y que sufre cuando uno va como gitano cambiando de ciudad en ciudad y no se discute mucho, tiene que acompañar y tiene que cambiar y tiene que aprender nuevas lenguas y tiene que ir a nuevas escuelas, en fin, eso ahí. Y obviamente un agradecimiento a ustedes por su atención después de estar de 2 palestras simultáneamente y por haber venido, que fue algo realmente para nosotros súper importante. Muchísimas gracias. Agradecemos las presencias y además las alocuciones de nuestros flamantes doctores honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, los doctores Susana Inés Córdoba de Torresi y Roberto Manuel Torresi. Y agradecemos, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Con el himno universitario Gaudiamo Sigitur, damos por finalizado este acto. Muchísimas gracias. Oh,